Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país. Y si me están escuchando algunos en la América Grande, un abrazo sincero. A mi hijo, a mi nuera y a mis nietos, como siempre, un beso grande, que están en el Distrito Federal de la hermosa Ciudad de México. Bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes el pensamiento político del general don Juan Domingo en la bolilla para él más importante, porque lo considera la médula misma de toda la parte de la conducción. O sea, la bolilla, lo que nosotros incluimos en la bolilla sexta, y que en los textos originales son, creo, los capítulos 7, 8 y 9. Que se refiere a la conducción como parte teórica, el conductor, la teoría y las formas de conducción. En el primer encuentro sobre este tema vimos las cualidades y calidades indispensables del conductor, o sea, qué debe ser y hacer para conducir. Y en el último encuentro desarrollamos con ustedes o compartimos la personalidad del conductor, el conductor, su alcance y definición, los valores espirituales que Perón los mencionó nada más, pero sí desarrollamos los valores morales del conductor que después vamos a tratar de recordar todos juntos para insistir en ellos. Como siempre, insistimos en la necesidad de recrear, de rehacer la Escuela Superior Peronista para el conjunto del movimiento nacional y popular, con las características, no de cualquier manera, sino con las características que Perón nos pedía o nos pidió en la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista. Porque seguimos convencidos que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. La política del amor siempre es mucho mejor que la política del odio que nos está gobernando hoy en la Argentina y que la quieren imponer también en Latinoamérica, lamentablemente. La política del amor, que se expresa para nosotros en que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema no hacer negocios, ni ganar dinero, ni robar lo más posible en el menor tiempo posible, como hacen los que hoy nos gobiernan, sino tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo, o sea, facilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad del ejercicio de todos sus derechos de salud, educación, vivienda, trabajo fundamentalmente, y estos vienen a destruir absolutamente todo eso. Nosotros queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación argentina y latinoamericana. Y lo queremos también a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que fueron las maneras a través de las cuales Perón realizó esta felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad, que expresan la tercera posición peronista. Siguiendo con la promesa realizada de colaborar con ustedes con alguna idea complementaria que nos ayude a entender mejor el significado de esta definición de la doctrina peronista, encontré hoy, tratando de buscar elementos que nos ayuden a comprender la importancia de la unidad en el movimiento nacional, en la Argentina y en todo proyecto político, encontré en el libro Los mensajes de Perón, que lo tienen en mi página peronistakirchnerista.com, que son los mensajes de Perón
desde el año, a la Asamblea Legislativa me refiero, desde el año 46 al 52. Y en el mensaje del año 50 se dedica casi exclusivamente a hablar de la unidad nacional en sus diversas formas y maneras. Y de ahí extraje yo este texto que voy a compartir con ustedes. La doctrina de todos los argentinos, dice el acápite de este texto. Por eso afirmamos, dice Perón, que nuestra doctrina es la de todos los argentinos y que por la coincidencia de todos en sus principios esenciales ha de consolidarse definitivamente la unidad nacional. Quiere decir, entre otras cosas, que la doctrina peronista la instrumentó Perón como un elemento importantísimo para la unidad nacional. O sea, él habla de esta coincidencia fundamental de todos, esta coincidencia de todos en principios esenciales, como por ejemplo, tratar de trabajar todos y todas por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Antes de continuar con lo que nos quedó en la última intervención que tuvimos o que compartimos, en donde hablamos de los valores morales que Perón nos pide, nos exhorta, nos explica, antes de continuar, vamos a volver para atrás, aunque implique por ahí voy a volver para atrás y los vamos a recordar nuevamente. Para simplemente recordar, no los vamos a analizar a todos, sino los vamos a recordar, porque me parece fundamental que los tengamos permanentemente en cuenta. Y a veces hay compañeras y compañeros que cuando uno habla de principios morales se creen que se trata de temas religiosos, y van a ver ustedes que no es tal cosa. Los temas religiosos fundamentalmente se expresan en los valores espirituales que se refieren a la relación con Dios o con las deidades que cada uno respete o valore. Y aunque Perón los cultiva, Perón y Evita los cultivan de sobremanera, porque los tres valores espirituales fundamentales son la fe, la esperanza y el amor, que son imprescindibles para cualquier realización, pero acá Perón no se refiere a eso, sino que se refiere a los valores morales. Y los vamos a recordar. El conductor debe tener fe en sí mismo y un optimismo muy grande. Esto con valores, con religiosidad no tiene absolutamente nada que ver. El conductor debe tener fe en sí mismo y un optimismo muy grande para poder encarar de la forma y manera que nosotros deberíamos encarar lo que nos queda por hacer para recuperar el gobierno y después para realizarlo y reconstruir el país, que estos nos van a dejar absolutamente destruidos. El conductor también siempre selecciona las acciones y se decide por las grandes. Pero nos aconseja que siempre nos decidamos en las acciones por las grandes. Dice, el conductor siempre selecciona las acciones y se decide por las grandes. Recordamos otra. Conviene que el conductor sea capaz de jugarse todo a una carta. Conviene que el conductor sea capaz de jugarse todo a una carta, porque eso implica que estamos absolutamente convencidos de lo que estamos haciendo, lo hemos analizado, lo comprendemos, sabemos que es una cosa buena y por eso no jugamos hasta el pellejo. Debe crearse el deber de vencer, que a veces olvidamos, por lo menos yo lo he olvidado mucho. Debe crearse el deber de vencer, acompañado con abnegación. Deberíamos crearnos el deber de vencer. Ayer mencionaba
una charla que había tenido con algunos compañeros, que hablando de Capital Federal, como parece difícil que podamos ganar, dice, y bueno, ya tenemos el 20%, y qué sé yo, con ese 20 conformémonos con ese 20. Tenemos que debe crearse cualquier conductor, cualquier militante, el deber de vencer y de ganar las elecciones en octubre para sacar a esta gente que está destruyendo al país, acompañado, por supuesto, siempre con abnegación, porque para conseguir estas cosas hay que trabajar mucho y ordenadamente, ¿no? Otro consejo, otro pedido, otra cualidad moral que nos pide Perón. El conductor debe tener carácter, energía y tenacidad, como el que tenía Evita para emprender las cosas de la forma y manera que ella las emprendía. Y también Perón, por supuesto. Y por lo menos para mí también lo tuvieron Néstor y Cristina. El conductor trabaja para los demás. Importantísimo tema, demasiado olvidado por lo menos por lo que uno ve, escucha y siente. El conductor trabaja para los demás, no trabaja para sí y menos para un grupito como hacen los que hoy nos gobiernan. Deberíamos trabajar para el conjunto del movimiento y tomar al país como una unidad, como hace Perón permanentemente, buscar todos única y exclusivamente la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Si hiciéramos todo eso, sería muy distinta la realidad política del país. Nos pide también humildad y desprendimiento con alta dosis de espíritu de sacrificio. Perón nos pide a los militantes humildad y desprendimiento en el sentido de no creernos la humildad, ¿no? Eso de no creernos más de lo que somos, pero nunca menos de lo que debemos ser. Y desprendimiento en el sentido de que tenemos que contribuir al conjunto, saber aportar al conjunto y, como dice él, meter en otro lugar, dice meter siempre en la bolsa y no meter la mano en la bolsa para sacar. Alta dosis de espíritu de sacrificio para trabajar siempre para los demás. También nos dice que, hablando del arte de convivir, el conductor nunca es autoritario ni intransigente. Nunca es autoritario ni intransigente. Y tener en cuenta lo que nos decía Néstor, que todas nuestras verdades son verdades relativas, que la verdad se construye entre todas y todos, eso, lo cual no implica que tengamos la convicción de que lo que nosotros queremos, por ejemplo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, estemos convencidos y lo querramos realizar de la mejor manera a nuestro alcance. Pero el arte de convivir, según Perón, el conductor nunca es autoritario ni intransigente, como algunos nos atribuyen. Por otro lado, el conductor es seguido y la base es la lealtad y la sinceridad a dos puntas. La lealtad y la sinceridad debe ser del conductor a los conducidos y de los conducidos al conductor, cosa que lamentablemente también no hemos vivido, y creo yo por lo menos que una de las razones fundamentales del 2015 ha sido esta. El conductor es seguido y la base es la lealtad y la sinceridad a dos puntas. No alcanza con que el conductor general, en este caso por lo menos para mí,
que Cristina sea leal y sincera si no somos los demás leales y sinceros con ella. A Perón le pasó exactamente lo mismo, compañeras y compañeros, y por eso lo expresa acá, y cuando lo veamos en Historia del Peronismo, Evita lo va a recordar permanentemente. Otro consejo, sugerencia sobre la moral que deberíamos tener los militantes. El conductor debe tener encarnada la verdadera justicia de los hombres, en el sentido de dar a cada... Disculpen, compañeras y compañeros, parece que se interrumpió la transmisión y la reiniciamos nuevamente. Disculpen ustedes, pero no sé lo que pasó realmente. Se interrumpió la transmisión. Estábamos hablando de que el conductor debe tener encarnada la verdadera justicia de los hombres, porque algunas veces tenemos responsabilidades y no somos capaces de realizarla de la forma y manera que corresponde. Otra sugerencia que Perón le atribuye a la moral, dice que el conductor debe enseñar con el propio ejemplo. El conductor debe enseñar, según Perón, con el propio ejemplo. También atribuye a un valor moral que el conductor debe inspirar respeto por el respeto que él guarda a los demás. El conductor debe inspirar respeto por el respeto que él guarda a los demás. La tarea fundamental del conductor es hacerse seguir, porque dice la verdad y porque cumple. La tarea del conductor es hacerse seguir porque dice la verdad y porque cumple. También el conductor debe luchar por una causa de todos. Sí, compañeros, se ha interrumpido la transmisión por, creo que el internet se desconectó y volvemos otra vez y seguimos en el sentido de que el conductor debe luchar por una causa de todos y corregir el error en beneficio de esa causa. O sea que nosotros deberíamos luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria única y exclusivamente, y corregir, si tuviéramos que corregir a algún compañero y compañera, debería ser teniendo en cuenta esa finalidad suprema que deberíamos tener los peronistas y las peronistas. Cuando los hombres o las mujeres se equivocan, si lo hacen con buenas intenciones, dice el general, lo llama, lo aconseja y le dice, amigo, no es ese el camino, es este, sin enojarse, porque uno no persigue intereses personales, cuando busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no persigue intereses personales. Entonces, si hubiera que corregir a alguien, sería única y exclusivamente teniendo en cuenta esa finalidad suprema que nosotros deberíamos tener. Por otro lado, en política no hay que magnificar los hechos ni enojarse, según el general. Claro, si nosotros buscamos fines personales o sectoriales o de grupos, evidentemente nos vamos a enojar porque nos vamos a sentir perjudicados, pero si trabajamos todos por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no necesitamos magnificar ningún hecho ni enojarnos, sino tratar de ser lo más tolerantes posibles con todas y todos, y tratar de que todos y todas busquemos esta misma finalidad, que es la única tarea de la conducción política. Seguimos entonces, ahora sí, con lo que nos habíamos planteado para este día, que es hablar del mal del sectarismo. El mal del sectarismo. Dice, el conductor debe estar siempre lejos de la pasión, pues la pasión sectariza.
Otra de las condiciones que el conductor debe tener es estar siempre lejos de la pasión. Estamos hablando todavía de los valores morales que Perón nos solicita, nos pide, nos aconseja, ¿eh? La pasión es generalmente producto de un sectarismo, según el general. Cuando el hombre o la mujer que conduce toda la política se sectariza, trabaja para un sector, trabaja para sí o para un sector, pierde la mitad de las armas que tiene para defenderse. En segundo lugar, cuando obedece a su pasión, abandona la conducción de todos para dirigirse a un sector que es el que lo apasiona. Qué importante sería, compañeras y compañeros, que analicemos todos y cada uno este fundamental consejo que nos da el general Perón de no seguir a las pasiones, o sea, de no seguir cuando el hombre o la mujer que conduce toda la política se sectariza, pierde la mitad de las armas que tiene para defenderse. En segundo lugar, cuando obedece a su pasión, abandona la conducción de todos para dirigirse a un sector que es el que lo apasiona, y entonces pierde la dirección del conjunto, la visión del conjunto, y ahí perdemos todos y todas. Ese no es un conductor según Perón. El conductor debe ser un hombre, una mujer fríos, sin pasiones, y si las tiene, ha de dominarlas y no dejarlas ver nunca. Esa es una cualidad muy peligrosa en la conducción según el general. ¿Por qué es muy peligrosa? Porque lleva a la división, como nos ha llevado a la división del actual movimiento nacional y popular, que muchos compañeras y compañeros trabajen para sí o para un sector y olviden al conjunto. Ahí perdemos absolutamente todos, como estamos perdiendo en este momento. Entonces el general nos dice, es necesario que el conductor vea el panorama, el conjunto, sin sectarismo ni pasionismo. Es necesario que mire con lente planar, o sea, lente angular, decimos ahora, ¿no? Que vea todo el panorama, que no se deje nunca atraer hacia una parte de ese panorama, haciéndole abandonar el conjunto, porque entonces conducirá a una pequeña parte, abandonando la conducción del conjunto, que es lo que importa e interesa. Y en lo poco que yo he leído de Perón, contra los únicos que es implacable Perón y Evita, son contra estos compañeros y compañeras que olvidan al conjunto y se dedican exclusivamente a las partes. Por esa razón el pasionismo como el sectarismo son fatales, dice el general Juan Domingo. Son fatales en política, porque nos hacen perder a todos y todas. En las últimas elecciones un compañero se fue solo, nos sacó un 5% de los votos y perdimos las elecciones y perdimos absolutamente todos. ¿Por qué razón ha sucumbido el Partido Socialista según la opinión del general Perón? Por su sectarismo. ¿Por qué va a sucumbir el comunismo? Por su sectarismo. Aquí estamos hablando, compañeras y compañeros, en 1951. Y esta profecía del general Juan Domingo Perón de que el comunismo va a sucumbir se realizó en 1989. ¿Por qué va a sucumbir el nacionalismo con Z que teníamos acá? Por su sectarismo. ¿Qué es un sectario? Yo siempre combino esto y lo explico con cosas de mi oficio, o sea, con los militares, que son las que más conozco. Y ahora nos va a decir qué es el sectarismo. El sectarismo en el ejército. En el ejército también puede haber sectarios, y miren el ejemplo, este es implacable.
hay algunos que no quieren más que la infantería. Hay otros que no quieren más que la artillería y creen que todo lo hace la artillería. Otros, en cambio, no creen ni en la infantería ni en la artillería y creen que la aviación es la que decide todo. Esos son los sectarios. Porque todos los elementos se complementan, evidentemente. ¿Para qué se han construido y hecho las armas en el ejército? La lucha se empeña desde muy lejos, pero se va acercando, como pasa en toda lucha, en toda tarea y en toda actividad, sobre todo en la política. Cuando estamos a 200 kilómetros, tiran los aviones sus bombas. Cuando nos hallamos a 40, tiran los cañones de largo alcance. Cuando estamos a 12, empiezan a accionar los cañones de pequeño alcance. Cuando nos hallamos solamente a 2 kilómetros, empiezan las ametralladoras. Cuando estamos a 500 metros, se utilizan los fusiles, y cuando las fuerzas se juntan, se emplean la bayoneta, el puñal y todas las armas al alcance, o que no sea que uno tiene. El sectario sería aquel que quisiera formar otro ejército con artillería solamente. No podría pelear con su enemigo nada más que a 40 kilómetros de distancia. Cuando se juntan, ¿qué iba a hacer? Y perder como perdimos, Perder. Los sectarios nos obligan a perder. Porque el sectarismo renuncia a emplear todos los medios de lucha. Todas estas cosas yo las comparto evidentemente, pero no son mías, no son. Son del general don Juan Domingo Perón. En política, el sectario es algo similar. La lucha debe tender a la universalidad en la utilización de los medios. El sectario se va cortando las manos solos, mientras que el otro combate con todos los medios al alcance, como nos pasó en el 2015. Eso lo arruina, esa es su muerte. Renuncia por sí a muchos medios de lucha cuando en política hay que multiplicarlos para vencer. Es una cosa simple y sin embargo muy, muy olvidada. Es el pasionismo de los hombres y de las mujeres el que los lleva a su sectarismo, a dividirse, a separar, a armar un partidito por ahí, en vez de unirse todos en un solo movimiento nacional y popular, sobre todo me refiero a los peronistas desde ya, ¿no? Que después nos unamos con todas las demás fuerzas nacionales y populares para buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, todos juntos, con una sola finalidad suprema. De manera que el conductor no puede ser nunca sectario si ambiciona el éxito y si tiene el deber del éxito, como tenemos nosotros en 2019. Bondad en el fondo y en la forma. Otra de las condiciones, estamos hablando siempre de las condiciones morales, de las condiciones del conductor es la bondad de fondo y de forma, que por ahí a algunos nos cuesta, ¿no? Hay conductores que son buenos en el fondo, pero que en su manera de ser son ásperos para tratar a la gente. Qué tonto, dice el general. Y algunos por ahí somos así. Son buenos en el fondo y no lo demuestran. Hay otros que son malos en el fondo y buenos en la forma. Pegan una puñalada con una sonrisa. También los hay. ¿Sí? No puede ser conductor quien tenga esos defectos porque lo descubren enseguida. En la primera puñalada descubre que es un asesino, aunque lo haya hecho con toda dulzura. A ese que es dulce, muchas veces la gente lo tolera más que al otro, que siendo bueno en el fondo se hace odiar por su forma. Yo conozco esta realidad, yo conozco esta realidad y por ahí la estoy sufriendo. Conocí un jefe muy eminente que un día recibió a una señora que lo quería ver
para que resolviese el problema de su hijo. Él, por cumplir su deber, le dijo que no, pero después que se retiró la señora se lamentaba. Yo me decía, mejor que se hubiera lamentado allí cuando atendió a la señora y no después. El hombre, la mujer, es un ser tan complicado que muchas veces no puede hacer nada completo por sus propios defectos. Es un poco lo que pretende el general al recomendarnos todas estas cosas que él tan bien practicó, nos quiere ayudar a conducir, porque para conducir hay que conducir necesariamente al éxito. Y para conducir al éxito, evidentemente, según el general Perón, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. A veces el conductor, dice él, es bueno en el fondo, pero debe serlo también en la forma. Solo así se domina a los hombres y a las mujeres, porque a los hombres y a las mujeres se los domina solamente por el corazón. Otro aprendizaje extraordinario que deberíamos hacer todas y todos, ¿no? Por otro lado, el buen conductor no dice, hace y es siempre reflexivo y profundo. Lo habíamos hablado, creo que en el primer capítulo, cuando nos referíamos a la comprensión, o sea, Perón habla de penetrar profundamente en los problemas, también lo vimos en el capítulo 4 del método, me parece, penetrar profundamente los problemas, analizarlos profundamente, y para lo cual tenemos que ser reflexivos y profundos. Lo importante es que en la conducción no basta decir todo esto, hay que hacerlo, así es. Y es más difícil hacerlo que decirlo, porque uno debe dominar muchas veces los impulsos, y el impulsivo nunca fue ni será buen conductor. El impulsivo parece que nunca fue ni será buen conductor. El buen conductor es siempre reflexivo y profundo. El audaz e impulsivo no tiene las condiciones del conductor, porque tiene que manejar hombres y mujeres, y no hay nada más difícil que manejar a los hombres y a las mujeres. Y según el general Perón, deberíamos tener en cuenta todas estas cosas que hacen referencia a la moral, o sea, al cultivo que deberíamos tener nosotros sobre nuestra personalidad para poder desarrollar todas estas cualidades morales que nos permiten desarrollar nuestra actividad con otros seres humanos de una manera más digna y eficiente. Es necesario también emplear toda la ciencia, todos los valores morales y toda la conciencia. Es necesario emplear toda la ciencia, todos los valores morales y toda la conciencia que uno tiene para poder manejarlos bien. En realidad, cuando realizamos cualquier tarea y cualquier conducción, utilizamos todo lo que tenemos. En este sentido, también el justicialismo sostiene que es más difícil hacer que decir, claro. Lo que tenemos que tratar es que en toda la acción de los conductores, en cualquier grado que ejerzan la conducción, no falten los valores que hemos mencionado. Y nos pide todo, Desde ya que deberíamos estudiarlo después, analizarlos con los compañeras y compañeros de nuestra organización, para poder así con ellos llegar a tener una visión compartida sobre lo que debemos ser y hacer. Porque si lo estudiamos en forma individual, sí, nos sirve a cada uno de nosotros, pero no le sirve al conjunto, al grupo al que pertenecemos. Entonces, él podrá ser quizá no tan capacitado ni tan preparado para conducir, pero si carece de alguna de estas condiciones que hemos mencionado, dice don Perón, no podrá conducir. Miren la importancia que le atribuye a estos valores morales que él nos aconsejó. Por eso dije al principio que puede conducirse sin valores intelectuales.
pero no puede lograrse sin valores morales, porque los valores intelectuales son los que conducen al conductor. Miren ustedes, los valores intelectuales son los que conducen al conductor, los que lo guían, diríamos, los que lo orientan. Y los valores morales son los que conducen a la masa. Claro, si la gente ve que somos cualquier cosa, no nos sigue, eso desde ya. Y para que la gente venga, comparta con nosotros, no en el tema de seguirnos por seguirnos, sino de que comparta con nosotros libre y voluntariamente la realización de un proyecto político que no es ni más ni menos que conducir, eso sería conducir. Necesitamos, según Perón, todos estos valores. Lo primordial son los valores morales, lo repite nuevamente. Cada acto de la conducción le da ocasión al conductor de mostrar esos valores morales. Lo que nunca debe hacer es desperdiciarlos. Cada vez que tenga que mostrar valores intelectuales en la conducción, ello tendrá la relativa importancia de salvar su prestigio. Mirá, los valores intelectuales salvan solamente nuestro prestigio, pero que deban mostrar valores morales, ello tiene el inmenso valor del ejemplo. Cómo actuamos, cómo hacemos, cómo trabajamos, en última instancia, cómo nos comportamos con los demás. Por esa razón yo sostengo que si en toda clase de conducción es importante poseer valores morales, en la conducción política es indispensable, según don Juan Domingo Perón. Quien no posee esos valores morales es inútil que ensaye conducir. Lo hará siempre mal, como los que nos gobiernan hoy, que no tienen ninguno de estos valores. Por eso el desastre que nos están haciendo en el país y en cada uno de nosotros y de nosotras. Realmente la importancia de la política, la importancia de los malos políticos, la estamos comprobando y la estamos sufriendo en este momento, y que el general Perón nos recomiende todo que para poder conducir nosotros y poder hacer las cosas que debemos hacer, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, o sea, para hacer las cosas bien, para construir, dice Perón, lo único que construye es el amor, y deberíamos tener todas estas cualidades morales que él nos pide, porque según él, quien no posee esos valores morales es inútil que ensaye conducir, lo hará siempre mal. Y vamos ahora a los valores intelectuales que nos pide el general. Para no extender más esta conversación, quiero decir dos palabras sobre los valores intelectuales del conductor. Debe conocer su oficio porque debe ser un conductor consciente. En primer lugar, el conductor ha de conocer su oficio, que es sumamente difícil. Ya lo estamos viendo con las 20 reuniones que ya hemos compartido, todas las cualidades y calidades que nos sugiere y nos pide el general Perón para hacer y para hacer o para realizar la política, y las cualidades que nos exige a nosotros, entre las que acabamos de mencionar. En primer lugar, el conductor ha de conocer su oficio, que es sumamente difícil porque no solamente ha de conocer las formas de acción, sino que también debe tener en evidencia permanente los valores que ponen en movimiento esas formas de acción. Y miren ustedes la profundidad del pensamiento intelectual de Perón. La profundidad del pensamiento intelectual de Perón. El conocimiento del oficio es indispensable para el conductor porque él no ha de ser un conductor inconsciente, sino que en todo momento ha de ser un conductor consciente. Por lo tanto, debe ser moral, insiste nuevamente. Él debe ser moral.
que en última instancia es tener en cuenta a los demás y comportarse como uno debe comportarse y como los demás seres humanos cuya dignidad deberíamos respetar se merecen. Él debe ser moral porque lo es, no por las circunstancias, porque lo es, pero también ha de ser moral porque se controla en todo momento para poderlo ser. Cosa harto difícil para todos y para todas, cosa que reconoce el mismo general Perón. Él ha de ser un hombre o una mujer capacitado o capacitada. Por eso insisto tanto, no porque se me ocurra a mí, sino porque él lo dice permanentemente. Él ha de ser un hombre o una mujer capacitado o capacitada, porque si no puede hacer equivocar a los demás. Miren lo que nos está pasando por no tener no solo gente no capacitada, sino gente mal intencionada que está laburando o trabajando en contra del conjunto del pueblo y en contra del conjunto del país. Pero debe conocer hasta el último detalle de su propio oficio de la conducción para hacerlo conscientemente, porque lo mismo es equivocar a los demás a conciencia que inconscientemente. Gran verdad, ¿no, compañeros? Gran verdad. Lo mismo es hacer equivocar a los demás consciente o inconscientemente. El daño es igual. Y aquí nos habla de dos clases de hombres y mujeres. Ha de ser creador, sin rutina y con estabilidad. Me parece de estas dos clases de hombres y mujeres nos habló Evita ayer, cuando hablamos de los mediocres, de los hombres extraordinarios y de los genios, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. En esto hay también dos clases de hombres o mujeres. Hay un hombre o mujer que está acostumbrado y le gusta andar, claro, por entre las cosas que los otros han creado. Evita le llama los hombres comunes. Y hay hombres y mujeres a los que les gusta eso, que no les gusta eso, que les gusta crear las cosas por entre las que quieren andar. Los conductores tienen esta segunda característica, nunca son hombres y mujeres que andan por caminos trillados. Para poder realizar hoy la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, tenemos que crear, la tenemos que inventar hoy, porque la realidad de hoy es absolutamente distinta. Si queremos ganar la ciudad de Buenos Aires este año 2009 como deberíamos y como vamos a tratar todo lo posible por lograrlo, deberíamos crear las condiciones que nos faciliten y nos posibiliten esa realidad. Y hay hombres y mujeres a los que no les gusta eso, que les gusta crear las cosas por entre las que quieren andar. Los conductores tienen esta segunda característica. Nunca son hombres y mujeres que andan por caminos trillados, que hacen siempre lo mismo y andan siempre proponiendo las mismas cosas. Ellos tienen la fiebre de crear, los conductores. Por eso un conductor es maravilloso para crear, pero peligroso para estabilizar, porque tiene la fiebre de la creación, y en las creaciones de los hombres, de las mujeres, es necesario pensar que hay un alto grado de importancia en la perfectibilidad que presupone la creación permanente, de irnos mejorando cada día, y si no lo conseguimos de una manera, buscar otra y crear otra circunstancia, y si no lo hicimos con una determinada organización, inventar otra, y unirnos con los que antes por ahí no nos unimos, etcétera, etcétera. Pero que también hay un grado importante en la estabilidad, no es solo inventar todos los días, sino también ser estables, porque estar empezando siempre no es cosa de cuerdo, dice el general. O sea que acá lo sintetiza lo que deberíamos ser y hacer. O sea, deberíamos ser creador, reformador, revolucionario, diría Evita, dar vuelta a esto que tenemos hoy, pero con estabilización.
no romper todo como siempre nos aconseja el general. Nosotros queremos una revolución en paz, porque queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y no queremos destruir nada ni a nadie, como están haciendo estos reverendísimos que nos gobiernan hoy. Es difícil que un conductor, que es un hombre o una mujer hechos para crear, se someta a la necesidad de esperar la estabilización para no seguir reformando. Todo reformador, ya que la reforma es en el fondo la base fundamental de la creación, se hace sobre formas hechas, reformando, creando cosas nuevas. Este es un asunto que en el conductor político tiene una importancia extraordinaria. La tenemos que inventar, compañeros, y si todavía no hemos llegado al conjunto del pueblo y todos los medios están a favor de la oligarquía y de la gente que nos está gobernando hoy para destruirnos, y tenemos que inventar y tenemos que llegar a todas y a todos para poderle transmitir nuestro proyecto político, porque si no, no cumplimos con estas condiciones que nos pide el general, ¿no? Este es un asunto que en el conductor político tiene una importancia extraordinaria, que no se deje devorar por la fiebre de la creación, porque entonces lleva al caos, de la misma manera que no debe caer en el extremo opuesto, porque entonces no hace nada, como a veces nos pasa. En esto, como en todas las cosas, los extremos suelen juntarse. La armonía, ¿no? Siempre la armonía en general. La armonía de lo material con lo espiritual y del individuo con la comunidad. En esto, como en todas las cosas, los extremos suelen juntarse. Esto es una cosa fundamental que el conductor no debe olvidarse jamás. Pero es indudable que él debe construir y crear, no copiar. Esa es la condición del conductor. El otro temperamento de las formas de creación lo pongo yo, porque tengo experiencia en esto. El otro temperamento de la forma de creación lo pongo yo. Claro, él estaba conduciendo en ese momento al conjunto del movimiento peronista y al conjunto del movimiento nacional. La técnica, seguimos hablando de los valores intelectuales que Perón nos sugiere, nos pide, nos aconseja. La técnica del conductor debe ser inteligente, en evolución, al día y sin rutina. Debe poseer una técnica inteligente. Y digo una técnica inteligente porque está objetivamente apreciada, se divide para mí en dos. Hay una técnica que llega a cierto punto y se esquematiza. Se hace rutinaria y realiza siempre lo mismo. La técnica, supongo yo que se debe estar hablando acá de la metodología, ¿no? La técnica del conductor ha de ser una técnica inteligente, una técnica en permanente evolución, porque la humanidad de la cual él conduce una parte está en permanente evolución. Si él se estabiliza, se queda atrás. Por eso digo que el conductor ha de poseer una técnica, pero una técnica inteligente y en permanente evolución. Sobre todo, últimamente a través de los medios masivos de comunicación, porque necesitamos llegar al conjunto del pueblo, y si no somos capaces de transmitirle a la gente lo que nosotros queremos y el proyecto político que tenemos, no le podemos pedir absolutamente nada. No se puede decir cuál es la técnica de la conducción, porque es distinta en cada lugar del mundo y es distinta también en cada momento del mundo. Sí, señor, la tenemos que inventar. Sí, tenemos, y para eso hay que tener ganas, mística, entusiasmo, etcétera, etcétera. La inteligencia del conductor está en mantener al día su técnica y en no esquematizarse y caer en la rutina de una técnica que es superada por el tiempo. Este es un asunto difícil, pero que suplen todos los que tienen una técnica. Los médicos que tienen que vivir al día, los guerreros, etcétera, los cirujanos, todos los médicos permanentemente
se perfeccionan, a eso se está refiriendo. Todas las profesiones liberales que se ejercen en el mundo se perfeccionan permanentemente. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos ni siquiera una escuela del conjunto del movimiento como tenía el general Perón. Por eso insisto tanto en la necesidad y en la importancia para poder cumplir todas estas cosas que nos pide don Juan Domingo Perón. Ejemplos de evolución técnica. Yo recuerdo cuando nosotros habíamos estudiado profundamente la guerra antes de 1914. Vino la del 14-18 y no sabíamos nada. Tuvimos que empezar de nuevo. Vino la del 39-45 y ocurrió lo mismo. Cambió la técnica y uno tuvo que seguir. Esto les pasa a todos. Lo mismo les ocurre a los zapateros que construyen una horma y después tienen que tirarla y cambiarla, porque ya a la gente no le gusta ese modelo, es decir, que hay una técnica permanentemente evolucionada, como evolucionan los gustos, las formas, los hombres y las mujeres. Y sobre todo ha evolucionado los medios masivos de comunicación que hoy estamos tratando de utilizar con ustedes, y que lamentablemente creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias y el enemigo nos ganó de mano. No creo que los botines que se usaban en la Edad Media, esas sandalias anchas, servirían para un pie como los de ahora. Hay enormes cambios en todas las cosas, ya sean morales, materiales e intelectuales. La técnica inteligente presupone que el conductor debe vivir al día con su técnica. Esto no es un traje que se compra y se usa hasta que se rompa, ¿no? Hay que ir reformándola, dice don Juan Domingo. El conductor debe tener una gran iniciativa y capacidad de acción. Acá en la ciudad de Buenos Aires deberíamos tener una gran iniciativa y capacidad de acción para poder sacar a estos que nos están gobernando hace 12 años, haciendo veredas y destruyendo la educación y dejando a la gente en la calle y sin trabajo. El conductor debe poseer una gran iniciativa y una gran capacidad de acción. Uno de los defectos que más noto en la conducción es que hay mucha gente que conduce y que no tiene iniciativa. Están aferrados a normas fijas, dice Perón. Es más fácil hacer el acuerdo con la costumbre que pensar hacerlo cada vez mejor. El hombre, la mujer, no solamente es haragán para trabajar materialmente, sino también para trabajar intelectualmente. Cuánta razón tiene. Con tal de no pensar, se mueve por el camino ya abierto. Ese es un gravísimo defecto en la conducción. Es un gravísimo defecto para todo conductor. Gravísimo defecto, dice don Juan Domingo Perón. El conductor ha de tener permanente iniciativa y la fuerza de los pequeños medios. Va a hablar de las compañeras acá, me parece. Cada conductor ha de tener permanentemente una iniciativa y decimos nosotros que el conductor político debe llevar una resolución adelantada en el bolsillo, porque los hechos se desencadenan con una violencia y una rapidez tan grandes como cuando conducimos un coche, o como cuando jugamos a la pelota. Las cosas se suceden de forma tan rápida que a menudo no hay tiempo de concebir o analizar los efectos de una realización adversa o de una mala jugada. Por eso la iniciativa juega un papel extraordinario, según el general Perón. Hay que estar siempre pensando en qué se puede hacer de nuevo, qué cosa va a dar resultado, por pequeña que sea, porque las grandes cosas se componen siempre de pequeñas cosas, dice el general Juan Domingo Perón. Esas pequeñas cositas son las que no deben descuidarse. La iniciativa, que muchos olvidan, tiene una fuerza tremenda. Aprovechada la iniciativa del hombre y de la mujer, pueden darse éxitos extraordinarios
en la conducción, por la iniciativa, dice Perón. La fuerza de la mujer en la conducción y los pequeños medios, ya me parecía que era acá. Una de las grandes fuerzas de las compañeras, o sea, de la mujer en la conducción, dice Perón, es que ellas utilizan los pequeños medios, y lo sabremos, ¿no? Que son tan poderosos, cosa que nosotros no hacemos porque somos hombres. Ellas aprovechan eso y hay que ver la fuerza que tienen y la fuerza que están demostrando hoy, 2019, en la República Argentina. Y ojalá esa fuerza que están demostrando la utilicen para la política, para que haya menos días, cada vez menos hambre y más felicidad para el pueblo, y que trabajemos todos juntos para conseguir ganar las elecciones y conseguir de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y no distraernos en cosas secundarias. Ese ha de ser sin duda un factor de fuerza que nos trae la mujer a la política, un factor de extraordinaria fuerza. Seguramente el aporte de las compañeras en todo lo que ellas se proponen es altamente importante, y en la política y para ganar cualquier elección es imprescindible. Y cuando aconsejamos a todo el mundo bregar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, las que mejor entienden ese tema son evidentemente las compañeras, porque son las que más han sufrido antes y sufren ahora los desastres que nos está haciendo este gobierno cipayo y entreguista. El conductor debe vivir la situación, conocer a los hombres, a la historia y los hechos, incluso para entrever el futuro. Por otra parte, el arte de la conducción presupone vivir la situación, o sea, ¿se acuerdan cuando hablamos del método? La situación es la realidad. Vivir la realidad, vivir la situación, no solamente conocerlo. Vivir la situación presupone conocer los hombres, la historia y los hechos. Tres cosas que se enuncian con tanta facilidad, pero que comprenden el conocimiento integral de la vida. Es decir, conocer los hombres es difícil conocer los hombres, sí. Es difícil conocer la historia de la humanidad, conocerla bien. Pero lo más difícil es conocer los hechos, porque esos están por producirse y casi hay que adivinarlos para conducir. Si habrá adivinado Perón lo que nos iba a pasar, ¿no? Qué grande este hombre. Es decir, que nosotros cuando estudiamos los hechos para la conducción, lo hacemos como un encadenamiento, diremos, como estudiamos en el capítulo 5, es un encadenamiento. Diremos filosófico de la dinámica de la vida, de la dinámica de todos los hechos, hasta cierto punto. Y para asomarnos al porvenir, para levantar la cabeza y mirar hacia adelante, para asomarnos al porvenir, para ver qué puede producirse e ir ya previendo. Tan anhelante debe ser la conducción que llega hasta el extremo de asomarse, a los últimos hechos para entrever el futuro. Hasta deberíamos, según Perón, levantar la cabeza, mirar hacia adelante para entrever el futuro. A eso él le llama una cualidad intelectual. El conductor debe tener previsión real, no ilusoria, con el estudio filosófico de la historia y del presente. No puede la conducción basarse en especulaciones muy ideales, pero sí puede entrever la evolución futura conociendo la presente y la pasada. Cristina nos decía mucho que debíamos conocer la historia nacional e internacional, preocuparnos por la política nacional y sobre todo la internacional. Y Perón nos decía que la verdadera política es la internacional, ¿no? O sea, porque estamos inmersos en este mundo, evidentemente. Ese estudio filosófico de la historia y de los hechos del presente es el único camino que conduce a la posible previsión, pero a la previsión real, no ilusoria.
basar cualquier solución de la conducción en elementos especulativos conduce siempre a un fracaso tremendo. La conducción se hace a base de realidades, análisis de la situación, como decíamos al estudiar el método en el capítulo 4, o sea, la realidad. En la conducción nada se puede hacer por las dudas, hay que hacerlo con seguridad. En la conducción hay que ir como la mula en la montaña, que no mueve el pie de atrás hasta que no asienta bien el de adelante. Aquí no hay nada especulativo ni imaginativo. La conducción se hace a base de una realidad. Tiene sorpresas muy desagradables el que confía la conducción en cuestiones más especulativas que reales. Hay que llegar a la realidad de alguna manera y de ahí afirmar las conclusiones de la conducción. De otro modo, es necesario esperar hasta que se produzca para proceder. Nunca se llega tarde cuando uno está vigilante en la conducción. También nos dice que el conductor debe tener un conocimiento integral, vivir la situación, o sea, conocer la historia, los hombres y los hechos, nos repite el general. Este es también un factor sumamente importante, pero presupone nada menos y nada más que el conocimiento de la historia, de los hombres y de los hechos, vale decir lo que yo llamo vivir la situación. El hombre y la mujer que vive la situación está listo para proceder bien en cualquier circunstancia que se le pueda presentar, porque es un hombre o una mujer que vive iluminado por el conocimiento de los hechos pasados, de lo que están sucediendo y ya asomando las narices en el porvenir. Solamente así se puede conducir. Qué hermosos consejos, ¿no? Con estas condiciones todo se reduce a tener una concepción clara, un criterio reflexivo y profundo y un método del que ya hemos hablado. Repito, con estas condiciones todo se reduce a tener una concepción clara. Queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Un criterio, esa capacidad de tomar una decisión, emitir un juicio, un raciocinio, un criterio reflexivo y profundo. Y un método del que ya hemos hablado en el capítulo 4. Para el conductor el método es una muleta, el plan es como la estrella polar. El plan es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y el método es la muleta. ¿Cómo lo hacemos? El método es una muleta o un hilo de Ariadna por el cual uno va conduciendo su propia conducta en los hechos. Si puede seguir, llegará a un éxito, porque la obra de arte en los planes no está en su concepción, sino en su realización. Un plan generalmente es una gran línea que uno debe respetar y seguir, como la estrella polar para el navegante que he mencionado muchas veces. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación debería ser como nuestra estrella polar. Lo sacan a uno y el secreto está en volver y tomar la ruta. Pero uno llega. Lo malo es cuando lo sacan, pierde el rumbo y ya no llega, como nos está pasando. La conducción es ese trabajo permanente, es su brújula y su marcha. Y si lo sacan, pierde su rumbo y naufraga. En cambio, el que no tiene brújula y su decisión de llegar a eso, en cambio, el que no tiene brújula y su decisión de llegar a ese objetivo, a menudo no llega a ninguna parte. Para Perón es imprescindible tener un objetivo, una finalidad, y por eso él, considerando al conjunto del país como una organización, le pone como finalidad suprema a Argentina, a la organización llamada Argentina, le pone como finalidad suprema, o sea, como elemento espiritual de esa organización, como alma colectiva, conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por último, toda conducción en el aspecto intelectual se reduce a saber realizar el éxito.
¿eh? Saber realizar el éxito. En otras palabras, toda la conducción en este aspecto, en el intelectual, se reduce a volver inicialmente a las primeras palabras de esta clase, a cumplir el consejo napoleónico, saber realizar el éxito. Ustedes ven que cuanto yo he expuesto se reduce a esas pocas palabras. La conducción es saber realizar el éxito. Para saber realizar el éxito hay que concebirlo, hay que prepararlo, hay que organizarlo, hay que ejecutarlo y hay que explotarlo. Repito, para saber realizar el éxito hay que concebirlo. Tenemos que tener la idea. Nosotros queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Tenemos que preparar para ganar las elecciones en 2019, porque si no, no lo podemos lograr. Para eso tenemos que organizarnos y patear todos para el mismo arco, todas y todos. Después tenemos que ejecutarlo y por último explotarlo para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y todo cuanto yo les pudiera decir de la conducción es exclusivamente eso. Si alguno es capaz de realizar el éxito, aunque no sea conductor, yo me quedo con él, dice el general don Juan Domingo Perón. Y aquí termina las muchísimas o los muchísimos consejos y sugerencias que el general Perón nos deja para que consideremos lo que nosotros deberíamos ser como conductores políticos en el orden espiritual, en el orden moral y en el orden intelectual. El próximo lunes vamos a empezar entonces con la parte, o sea, la teoría, porque todo lo que vimos hasta ahora es el conductor, o sea, lo que Perón llama la parte vital del arte. Y ahora vamos a ver la parte inerte del arte de la conducción el lunes, ¿no? Que son los grandes principios. Pero antes de empezar con los principios, como siempre, Perón nos introduce en varios temas y por eso yo le pongo a estos temas aclaraciones previas a los principios y nos va a hablar de la teoría y el arte, de la teoría y la acción, la teoría y el conductor y la teoría y los principios. Y vamos a ver fundamentalmente esos temas en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos y a todas. Disculpen que se interrumpió la transmisión contra mi voluntad, por defectos técnicos que escapan a mi voluntad. Les agradezco a todos los que me están escuchando, que veo que no son pocos. Les agradezco sinceramente. Ojalá este esfuerzo sirva a todos y a todas. Si hay dudas, si hay sugerencias, si hay propuestas para mejorar esta iniciativa, que lo único que pretende es colaborar con ustedes para que conozcamos cada día más y mejor el pensamiento político del general Perón y seamos cada día mejores, porque tenemos que ganar las elecciones de este año siendo mejores para volver a lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y reconstruir nuestra patria, que estos no van a dejar piedra sobre piedra. Muy buenas noches a todos y a todas, a recobrar el entusiasmo, las ganas, la mística que nos transmite Evita, y volver a tomar iniciativa, como nos decía él, a crear nuevas formas, nuevas maneras, a contagiar entusiasmo, a contagiar mística con los compañeros y compañeras y seguir siempre adelante, porque nosotros no trabajamos para nosotros ni para un grupito, trabajamos para el conjunto del pueblo argentino, trabajamos para la felicidad de todos y todas,
y como siempre digo, el pueblo para nosotros son ustedes, soy yo, son sus familiares, sus amigos, mis amigos, sus vecinos, mis vecinos, la gente de su pueblo, de su ciudad, la, los habitantes de nuestro país, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y los de la patria grande a la que nos debemos, porque mientras no seamos capaces de construir la patria grande, nos va a ser muy difícil construir la nuestra. Un abrazo a todas y a todos y será hasta el lunes que viene. Muy buenas noches a todos y a todas.